Buen día, Rubén. Gracias por el espacio, gracias por el programa para ti y todo tu equipo. Excelente el programa. Me llamo Adolfo González, tengo 41 años, soy casado, tengo una hija de 12 años, vivo en Empalme Olmos, soy de ocupación guardia de seguridad y busco empleo. Te dejo mi número, quedo a las órdenes. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Adolfo, ¿eh? Muchísimas gracias. Ah, joven, Adolfo. 41 años. Mirá, nos escucha gente joven, Damián. 41 años. Está buscando trabajo. Es un oyente del programa hace tiempo. Por sus características, por lo que converso con él, hace tiempo que nos conocemos, es un hombre de trabajo, con una contracción total al mismo. Un patriota, alguien que quiere que Uruguay mejore, que sea cada vez más republicano, más democrático, y está viendo cómo se perjudican a sus hijos, a su hija, con esta hegemonía, y yo te diría con esta tiranía cultural ya impuesta en nuestra educación. Muy afectados por un montón de actos que se van realizando en distintos barrios, por esas barricadas que hacen, por esa actitud piquetera y patotera que tienen muchas agrupaciones de izquierda, y muy especialmente en la educación. Él manifiesta con lujo de detalles, incluso vamos a ir dando noticia, de cómo son afectados los niños, los adolescentes en los liceos, con estos docentes que ya no sabemos si calificarlos de docentes. Muchos de ellos, no todos, por supuesto, no se puede generalizar, pero gran parte están adoctrinados, son, son adoctrinadores. Y son realmente complicados porque son patoteros, no apelan al pensamiento libre, no apelan a que nuestros niños desarrollen pensamiento deliberativo, masa crítica, que razonen, que tengan un pensamiento racional, sino que los adoctrinan y los sacan de sus familias. Hay dos elementos que sacan de la familia a los chiquitos, a los niños y por supuesto a los adolescentes. Uno es el adoctrinamiento que empiezan a recibir en el sistema educativo. Y el otro gran tema es la droga. Te lo sacaron de la familia, te lo sacaron de papá y mamá, no tienen posibilidades, o sea, perdieron el control de sus hijos. Cuando ingresaron al mundo de la droga o cuando ingresaron al mundo de la ideología imperante, que les dicen que la familia es un monumento al museo patriarcal de la prepotencia del macho y que es digamos, un concepto burgués, que no sirve la propiedad privada, que eso de una familia de papá y mamá es algo burgués, que hay que ir por un mundo en el que todos tienen que ser iguales, el mundo de los iguales, el Estado te tiene que dar todo. Y ese es el mundo que se está viviendo hoy en toda América Latina en cuanto a estos países divididos, divididos. Miren cómo está ahora Colombia. Tiene que salir un anciano de 77 años con una hija desaparecida, un ingeniero Hernández, y parece que tiene chance contra Petros, a quien apoya, por supuesto, José Mujica, que fue un terrorista, Petros, del ELN, un terrorista, de la fracasada negociación que también tuvo como cónsul, como plenipotenciario, ¿se acuerdan aquella negociación, aquella entre la FARC y el gobierno de Santos en Colombia que fracasó? ¿Dónde se hizo esa negociación? En Cuba se hizo. ¿Y quién era el pope, el emisario, la figura, el papa de la negociación? José Mujica. Y hoy por hoy tenemos a un gobierno que lo están piqueteando por todos lados. Lo están piqueteando por todos lados porque evidentemente ellos no asumen que perdieron el gobierno y no asumen además que perdieron el referéndum. Está con nosotros el diputado Gabriel Gianoli. Gracias por estar, Gabriel, una vez más con nosotros. Está frío, Buen ¿eh? día, Hay que buen cuidarse día. del frío. Buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Escuchando a Adolfo, padre de familia, buscando trabajo, ese es un tema de tantos años, ¿no, Gabriel? ¿Cuántos años hace que está complicado el trabajo? Pero parece que según ellos ahora se iluminaron y parece que ahora está peor la cosa, que hay menos trabajo.
No sé si te enteraste que el Partido Comunista quiere No, instaurar una ofensiva contra la instauración conservadora de ustedes, que son, mirá, acá me entero de que son un componente de derecha y ultraderecha que son fascistas. Yo recién le preguntaba a Schipani, después pásenme material de Mussolini, deben ser admiradores de Mussolini ustedes, no cabe duda, ¿no? Qué genios estos tipos, yo pero aprendo mucho con ellos, ¿eh? es el juego a tres bandas que hace el Frente Amplio. Primero, un discurso para su sector, porque ellos trabajan en varias líneas de acción. No olvidemos que han perdido electorado. Cuando vos vas al Parlamento y encontrás que hay 8 diputados menos, estamos hablando que hay 200.000 votos menos que tuvo el Frente Amplio mínimo para que esa representación esté tan menguada. Casi perdieron el 20% de su representación, que es un número que es el real, ¿verdad? Después, si Martínez perdió por poco con la calle Pou en el balotaje, es otra canción. La representatividad y la democracia, que en definitiva es donde nosotros debemos anclar y repetir, habla hoy de que hay 56 diputados de la coalición contra 42 de la oposición, y por supuesto que está, como siempre digo, el querido César Vega, que muchas veces vota con nosotros y muy bien, porque eso también es bueno. Ahora, ese discurso es variado, y mirá, puedo oír de lo que tú hablabas, lo que hacen con la educación, pero también podemos decir lo que han hecho durante un año hasta el día del referéndum con los delincuentes. ¿Cómo no vamos a tener mayor delincuencia? Si le dijeron a los tipos que veníamos a poner leyes que los perjudicaban, que éramos el enemigo por querer combatir el narcotráfico, que éramos el enemigo por tener leyes flexibles de cumplimiento rígido, que se terminaba la salida transitoria, la libertad anticipada, redimir por trabajo, y ahora queremos que no estén de punta contra todo. Los primeros que no cumplen las reglas en un país democrático son los frente amplistas, los dirigentes frente amplistas. Y te agrego un dato, Gabriel, te agrego un dato, pero Entonces, además no igual no podemos superó querer. o sea, el asesinato no superó, el homicidio no superó niveles anteriores de ellos, ¿eh? Porque Para eso también nada, es un falso relato. No para superó, no nada. estamos en tasas de homicidios cada vez más altas, ¿eh? No es así, no es la realidad. Para nada, pero podemos profundizar, que obviamente entre los panelistas tuyos hay gente muy avesada y con estadísticas, y nosotros mismos recibimos del Ministerio del Interior los porcentajes. Sí. Entonces, uno debería dar algunos titulares que son lo que la gente está dispuesta a escuchar. El ciudadano tiene su vida, los que andamos en la vuelta de la política somos una ínfima parte. El ciudadano está en su vida, Claro, le interesan otras cosas, se informa claro. de lo que tiene ganas. Sí, de lo Y más, de lo ahí, más impactante, ¿no? De lo relevante, de lo... exacto, y ahí nosotros tenemos que decir, ¿se detuvo el crecimiento del delito, que era exponencial, al punto que habían aumentado un 50% la rapiña? Sí se detuvo. ¿Se detuvo la matanza de policías? Sí se detuvo. ¿Le pegan a la maestra en las escuelas? No le pegan a la maestra en las escuelas. Todo eso fueron leyes que estuvieron y herramientas que permiten cambiar la realidad. Y eso es lo que tiene que saber la gente. Claro. Ahora, ¿que hay bandas que se están matando entre ellos? Por supuesto. Sí. Ayer a un señor con profusos antecedentes le pegaron 30 tiros. ¿Eso es parte de la inseguridad cotidiana? ¿Me los hubieran pegado a mí los 30 tiros? No, eso es gente que está fuera del circuito de la ley. Gabriel, y otro tema, ¿no? Para ir en este análisis, para acompañarte en este análisis, que me parece muy correcto. Viste que las zonas geográficas en las que se reiteran este tipo de matanzas, de delitos violentos, ajuste de cuentas muchas veces, son determinados barrios con determinadas características. Y saquemos esa pacatería de, ay, no quiero estigmatizar. No, no, vamos a ser claros. Hay zonas marginales donde se corre ahí el narcotráfico, se instalan los narcotraficantes y hay un modus vivendi, digamos, para decirlo de modo fino, hay un estilo de vida que tiene mucho que Exactamente. ver con la droga. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Distinto sería si vemos que che, están matando tanto en Pocitos como en el pleno centro, como en el medio del Prado, como... No, siempre son en los mismos barrios que pasó algo complicado, ¿no? Eso también lo estoy viendo últimamente. Pero está todo encadenado, al punto que ayer tuve un dato
dado la preocupación que tenemos con el tema del hurto de cables de energía, porque los jueces te dicen, bueno, robó 10 metros de cable, sí, pero dejó a 50.000 sin luz, Y no tiene por qué robar, además. y aparte no debe de robar, No debe robar. ¿Por no qué debe es eso? robar. Eso es como que te digan, no, pero robó Y dos tú te encontrás bicicletas. que los grandes captadores de esos cables, de ese cobre, son Mm, las bocas. claro, claro. Llegamos a ese intercambio, a ese trueque. Entonces, obviamente, el adicto apremiado por su necesidad de consumir, comete delito. ¿Qué dijimos nosotros? Hay que combatir la raíz, el delito. Mm. ¿Qué se decía de parte del Frente Amplio? No, si una mujer vende droga, bueno, en realidad la perspectiva de género, no señor. Ahora, imagínate cómo está de punta esa gente a la que le pidieron el voto para que ganara el sí, para que todo siguiera como estaba. Obviamente está rebelada contra este gobierno que quieren cumplir con la autoridad. Entonces, el fomento y la manija por parte de la izquierda y el PIT-CNT Claro. terminó llevando a que se puso un límite y nadie le gustan los límites. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como padres establecer determinados criterios a nivel de familia? Mm. Es duro. Y bueno, acá estamos hablando de algo mucho peor y ahí lo tenemos. Si los que manifiestan son principales actores del gobierno, que van solapadamente a las manifestaciones, anda por allí el hermano del senador Casciani, que estuvo, que está también en primaria, creo, Mm. y metido en las manifestaciones. ¿Por qué no va a colaborar con la Mm. educación para que mejore? No, ¿No? y lo que sale a Pero decir está en Rubio su rol es, de... claro, y lo que dice Rubio es realmente, no sé, ¿cómo lo calificaría? Yo no sé cómo calificarlo, porque llega a decir, porque ellos, claro, son los reyes de la interpelación, ¿no? A ellos les gusta interpelar, viste que eso se ve que ellos descubrieron que la actividad parlamentaria tiene una beta que es muy interesante, que es la interpelación. Entonces van, interpelan a la ministra de Economía, ¿te acordás? Bueno, ahora Sí, interpelan al ministro del Interior, porque según este Rubio, se está dando a entender a la población que hay que resignarse, ¿no? Que esto no tiene arreglo, dice Rubio. Pero en gobierno del Frente Amplio, el homicidio era mucho más alto. Pero esto viene deteriorado de cantidad de años donde ellos tuvieron el récord Guinness de un ministro inoperante, que no hablaba con la población. Vos te enterabas de Bonomi, te enterabas cuando pasaba algo muy grave, allá salía a hablar cada tanto, yo le decía murmullo Bonomi, ¿no? Porque hablaba todo así por adentro, no sé qué decía, y no decía nada. Pero tuvo 12 años en el ministerio con un récord de homicidios que el país nunca tuvo, con un fracaso total, con un colapso del sistema carcelario, con homicidios, pero tasas altísimas de homicidios, con copamientos. ¿Te acordás aquellos momentos donde se daba, por un lado, el asalto a las redes de cobranza con los Miguelitos? Rarísimo ese tema, ¿no? Por otro lado, el asalto a las estaciones de servicio. Y se iba corriendo ese delito. Después vino toda la ola de los copamientos, pero era un reguero por toda la ciudad, ¿eh? Y en el interior también. Y ahora se acuerdan de que hay delito y que la cosa está como que parece que a la gente se le plantea la resignación. Son realmente increíbles, ¿no? La invitación que tenemos que hacer, a ver si coincidís, es que la gente mire, la audiencia mire la interpelación, la escuche en el horario y se va a dar cuenta que, claro, cuando todo se cierra, quedan solo dos versiones, la de la Si yo coalición fuera dueño y la si yo fuera oposición. dueño de una televisión, si yo fuera dueño de un canal de televisión, yo haría un acuerdo con la gente del Frente Amplio, los apoyaría, haría publicidad porque sé que van a interpelar y tendría la exclusividad de las interpelaciones y me haría millonario. Porque vos sabés Y, no- que la frecuencia y con la que harías hacen una las gran interpelaciones. contribución, Mm. harías una contribución a la sociedad, porque cuando vos ves el transcurso de la interpelación, caen en lugares comunes. Y Ujú. cuando tú le aportás los datos, cuando quieren jugar el partido de los datos, Mm. porque si jugáramos el partido de la situación hoy, 3 semanas atrás, perfecto. Dígame, ministro, ¿cuáles son las medidas? Mire, me parece que deberían actuar de tal manera. Nosotros creemos tal cosa. No, no. Ellos juegan a los datos. Lo que te obliga a vos a traerle los datos que tuvieron durante 15 años. Y ahí se derriba inmediatamente la interpelación y se termina. Y ellos utilizan la lógica de anotarse todos para hablar, Claro. para repetir lo mismo.
No para repetir lo necesario en ese lugar o en el contexto que está dado, para repetir lo mismo que prepararon antes de la interpelación, cualquiera fuera el rumbo de la interpelación, Sí. pero en definitiva lo que quieren llevarse es el mensaje final, que es el que van a difundir después. Y van a agarrar cada video de cada intervención y decir, miren lo que dije, qué bien que estuve, cómo le pegué. Bueno, eso para la barra, porque lamentablemente en 15 años no tuvieron soluciones para la seguridad. Sí. Y con un agregado, un año de campaña por el sí, diciendo que no debíamos combatir el narcotráfico, defendiendo a los delincuentes, defendiendo que no se subieran las penas. Guarda que eso también permeó Claro. en la sociedad. Sí, Ya que yo recorría y gente muy bien me decía, no, Gabriel, acá no me traigas un cartel del no. Yo estoy con vos, pero acá la barriada tiene otra cabeza. Porque lógicamente, el que ha hecho tú lo del viviste. delito... Tú lo viviste cuando fueron prepoteados en el cerro. Ahora, estás dando un dato. Porque aparte, Estás dando un dato de la realidad muy importante, Gabriel. Estás dando un dato de la realidad muy importante, que eso hay que enfatizarlo. Ellos instalaron un clima de violencia con la campaña del sí, del no, y hay barrios que se la jugaron por el sí, se jugaron la camiseta por el sí, y ahora no pueden ver ninguna medida tomada desde la LUC. Eso también hay que verlo. A mí me sorprende, Rubén, recorrer reuniones de seguridad con gente que votó el sí y reclamarlo poco más que salgamos nosotros a contrarrestar la violencia. Entonces, ahí hay una contradicción entre lo pasional, soy Frente Amplista, la ola Esperanza, vamos todo en la música, nos vamos a un toque, a la realidad. Nos fumamos un porro, salimos con los ojos chiquitos, hacemos videos, ¿viste cómo hacen videos TikTok? Esas son las herramientas, lamentablemente, que combatieron poniéndose del lado de los delincuentes. Claro. Como poniéndose del lado de los sindicalistas. ¿O les queda alguna duda que ellos querían mantener el derecho a huelga y que el país estuviera parado? El sindicalismo es todo un tema que lo voy a ir tratando en el programa a fondo. Ahora, Felipe, Gabriel, es por eso entonces que demoran muchos cambios, a veces cambios democráticos. Estamos en un país muy, muy fracturado, muy dividido, muy dividido. Eso que tú decís no es fácil de tratar, porque vos tenés barrios y barrios que están con la camiseta del sí puesta. Yo lo veo acá en mi barrio, Mirá que yo voy al almacén de la esquina y yo no puedo hablar, me quedo callado la boca, porque son gente, todos de izquierda y los escuchás hablar y ¿qué te vas a poner a hablar? ¿Para qué? Para pelear, terminás peleando, terminás discutiendo. Ayer, por ejemplo, fui a hacer un mandado a varias cuadras de mi barrio y lo mismo. Che, está cara. Sí, bueno, ahora está todo caro, está más caro que nunca, ¿viste? Me decía el tipo, ¿no? Yo le digo, y lo que pasa es que con este tema de esta invasión a Ucrania y cómo se complicó lo del petróleo y el gas, fíjate vos que los napoleones de los argentinos no tienen para hacer un gasoducto y ahora hay una corrupción tremenda y se cae a pedazos que no pueden instalar un gasoducto que tendríamos un gas muy cercano, un gas licuado, no podemos. Y bueno, queda dual la cosa, tenemos no, pero no es solo eso, me dice. No, hay otros componentes acá no es solo eso. Mirá que como diciéndome, no quise entrar en el tema, pero me daba cuenta que iba para el lado de, si yo le llegaba a decir, mirá, si yo le llegaba a decir, ¿qué querés con este gobierno? Lo que pasa, viste que este gobierno neoliberal, ahí, ¿viste y ahí sabés cómo largaba. Y eso te estoy hablando de comerciantes chicos en un barrio. Los pequeños comerciantes de los barrios, muchos de ellos que también se quejan, mirá que le han dado el voto al Frente Amplio y le han dado el voto al sí. Y son comerciantes de barrios como en el Prado, como en Capurro, que hay mucha gente que igual son de izquierda y después se quejan de la inseguridad. De acuerdo, pero no podemos perder de vista que hay una mayoría silenciosa que ratificó el no. Y es una mayoría dura. Y es una mayoría que piensa en función de coalición. Más allá de quien sea el que le toque estar al frente. Y ese es un cambio que el país todavía quizás no advirtió totalmente. Hay algún artículo por allí muy interesante, pero es el frente no. Sería el primer mensaje. El frente no. Y los blancos, los colorados, los cabildantes, los del Partido de la Gente, los independientes. Bueno, no sé. Pero el frente no. El día que se haga una encuesta diciendo el frente sí o el frente no, vas a ver los resultados que vamos a tener en esa explicación. ¿Por qué? Porque acá se cree que, en los blancos contra el frente. ¡Ay, cómo creció el frente, cómo cayeron los blancos! No, señor. No. En la última encuesta viste que no crece el frente. En la última encuesta de Porsekansky no crece. Y eso,
con pandemia, con crisis mundial, con un montón de cuestiones, nosotros sostuvimos el no. Y en una campaña muy mesurada, porque no, tampoco salimos a lo loco, fue mesurado lo nuestro, que todo el mundo se informara y votara. ¿Qué hay que decirle a la gente? Mire, ahora van a patear por los asentamientos también. Y uno esperaría llegar a un asentamiento y llevar a alguien especialista. Dígame, ¿cuánto tiene de puesto este material con el que se hizo esta casita acá? 2 años, vino la pandemia, la crisis en Rusia, todo el mundo se fue a los asentamientos. No, hace 20 años que están armadas las casas. Sí, sí, sí. Hace 15 años que está la chapa colgando, hace 10 años que no tienen luz, menos saneamiento, ni siquiera la OCE. En Montevideo te hablo, ¿eh? En Montevideo. Sí. Entonces, esta careteada que hace el Frente Amplio, que lo único que les interesa es el poder, porque hoy el Frente Amplista se asemeja mucho más. ¿Viste la siderúrgica, Gabriel? ¿Viste la siderúrgica que se fue? ¿Sabés por qué se fue? Ayer me enteraba, mirando Odisea Argentina. ¿Qué pasa? Con la guerra de Rusia-Ucrania se complicó el tema del acero. Hay que acerar para hacer gasoductos, acueductos, y se necesita ese metal, el acero, que está careciendo en el mundo, y se disparó. Es carísimo, y no hay. Entonces, todas las siderúrgicas del mundo se complicaron, están complicadísimas, y se van arrinconando a sus casas madres. Esta siderúrgica brasileña, hay 3 siderúrgicas en nuestro continente que son las confiables. 2 son brasileñas y una es mexicana para hacer gasoductos, para hacer acueductos, para hacer todo lo que tiene que ver con las cañerías. Bueno, esta era una de ellas que forma parte de una casa madre mayor. ¿Y qué dijeron ellos? Que se iban por 2 motivos. Por los costos y por el costo laboral. Es decir, no contribuyó en este clima tan complicado, en este clima justamente de carestía de metales, y que se retrajo el mercado, no contribuyó el sindicalismo uruguayo, no contribuyeron los trabajadores, en este caso del UMTRA, que le reclamaban hace años, no de ahora, hace años, tantos aumentos salariales en esos consejos de salario, además, donde se determinaron esas negociaciones, para mí, al impuesto inflacionario por excelencia, que es el reajuste por escalafones del salario, que eso Uruguay tendría que sacarlo definitivamente. Bueno, eso perjudicó a esa empresa, pero está gravemente perjudicada por la propia organización sindical de los trabajadores, que no contribuyen con las empresas, las corren del país. Porque después viste que te van a venir también, con este gobierno están cayendo cantidad de empresas. No, habría que hacerle una lista a ellos. Mira, nosotros desde nuestro espacio 40, que lidera nuestro ministro García, hemos empezado a construir esa defensa seria, responsable, de lo que está bien y de que tenemos claro cuál es el rumbo. Capaz que cuando termine, en 2 años, 3 años, el ciudadano va a poder, gracias a Dios, en este país se puede, va a poder decidir si hicimos bien, hicimos mal. Claro. Ahora, nos están pidiendo resultados finales a mitad de mandato, y eso no es algo que deba ser ahora. Ahora, han agitado a la gente, la han hecho y han puesto a la juventud en contra del orden y de las normas y de las buenas costumbres. Entonces, ¿qué vamos a esperar de la juventud? Rebeldía, claro, excesos, pero también hay excesos de la delincuencia que ellos apoyaron. Gabriel, muchísimas gracias por esta nota. La seguimos la semana que viene, Dios mediante, si te parece. Seguimos conversando de esto. Y antes de irnos, digo que, mirá, Adolfo González, un compatriota realmente que pide trabajo, podés llamarlo al 095-054-079. 095-054-079. Es una persona de bien, muy contraído al trabajo, muy inteligente, y vale la pena de pronto aquel que necesita, algún trabajador, hace de todo un poco, y bueno, darle una oportunidad a Adolfo. Aquellos que quieran hacerlo pueden llamar al programa y vamos también colaborando y por qué no haciendo un ejercicio de buena ciudadanía. Creo que es una buena idea. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Grande. Nos vemos la semana que viene, mirá lo que iba a decir, mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.